Buenas tardes, estimados escuchas. Estamos en su programa Vamos por la Salud. Dentro del marco de las jornadas médicas del ISTECH, conmemorativas a su 31 aniversario. Me acompaña en el día de hoy el doctor Jaime Baldón, subdirector de los servicios médicos del Instituto, y un excelente amigo ya de muchos años, el doctor Guillermo Alberto Castorena Arellano. Él es subdirector de anestesia y terapias del Hospital General Manuel G. González, es profesor titular de anestesiología en la UNAM, en la Fundación Clínica Médica Sur, expresidente de la Sociedad Mexicana de Anestesiología, hoy día Colegio Mexicano de Anestesiología, y expresidente de la Asociación Mexicana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, hoy también. Muy bien, pues le doy la más cordial bienvenida al doctor Guillermo Castorena al programa Vamos por la Salud. Muy buenas tardes, doctor Castorena. Muy buenas tardes, doctor. Es un placer estar aquí con ustedes en este estado tan bonito. Muchas gracias por la invitación. Pues bien, doctor, seremos un poco breves por factor tiempo. Quisiera yo pedirte el favor que nos platicaras en relación al tema que acabas de presentar sobre anestesiología, de una manera muy breve. Tu plática, aunque sabemos que en una hora no se pueden abordar todos los temas que uno quisiera, y menos en unos minutos de una entrevista de radio, pero platícanos brevemente en qué consistió tu tema que presentaste en las jornadas. Cómo no, con mucho gusto. Mira, fundamentalmente lo que quise es mostrar los cambios que se han suscitado en el cuidado del paciente bajo anestesia, ya sea general o bloqueo, en los últimos 20, 30 años que me ha tocado ser actor en este cambio. Y te puedo decir que es un mundo diferente el quirófano, porque hay los quirófanos en los que me entrené en anestesiología. No solamente el ambiente del quirófano, sino las capacidades de monitoreo y las capacidades de soporte que se tienen en la actualidad no tienen nada que ver con los quirófanos antiguos. Yo me entrené con un estetoscopio precordial o intraesofágico y ese era mi monitor. Muy bueno, pero en la actualidad, bueno, adelanto mucho tiempo para ver el estado del paciente. Prácticamente en tiempo real me estoy dando cuenta si el paciente aumenta su temperatura, su frecuencia, produce más CO2, qué nivel de gas tiene en la sangre o en los alveolos. Es una diferencia sustancial para bien. De acuerdo. De lo que tuve la oportunidad de escuchar tu plática, y te comento muy brevemente, aquí en el programa ya hemos estado comentando sobre la prevención en la anestesiología, que lo fundamental aquí con nosotros es la medicina preventiva, la educación en salud y, por supuesto, la asesoría en los tres niveles de atención a los radioescuchas. Pues bien, ¿qué concepto tienes tú de el papel del anestesiólogo fuera del quirófano, en el pre, en el tras y en el post? Pues es una pregunta muy vasta, pero tratando de ser muy concreto y resumirlo, mira, yo creo que la forma más fácil y más eficaz de evitar que un paciente se enferme es la profilaxis, o que aumente su grado de enfermedad. Cuando un paciente llega y te dice en la consulta preanestésica: doctor, yo soy diabético, soy hipertenso, tomo estas medicinas, tengo estos cuidados, y tú los consideras, desde ese momento conoces mucho mejor al paciente y estás enterado de lo que pueden ser las complicaciones en el transoperatorio. Entonces es muy diferente este escenario al de llegar unos minutos antes y decirle al paciente: ¿cómo se llama? Yo soy fulano de tal, yo lo voy a anestesiar. Entonces te perdiste la oportunidad de conocer el estado clínico del paciente, y eso es importantísimo. Los anestesiólogos tienen que tener un papel completamente determinante en la evaluación y preparación de los pacientes antes de una intervención quirúrgica. De otra manera,
podemos encontrarnos con problemas tan serios que pueden conducir a la muerte del paciente. En el transoperatorio, obviamente es cuando más tenemos que estar, porque el contacto es tú a tú y una cercanía pues muy próxima y con mucha vigilancia monitorizada, pero no termina ahí tu compromiso. Yo creo que el que sabe mejor si el paciente cambió sustancialmente su estado de salud en el transoperatorio no es el cirujano. El cirujano está en lo suyo, reparando un problema físico, y tú tienes la oportunidad de saber si tu paciente desarrolló fiebre, estaba chocándose por una bacteremia, si aumentó su consumo de oxígeno, si su corazón no está siendo suficiente para cumplir con la demanda que implica una cirugía, si sus pulmones van a estar en buenas condiciones al final de la cirugía, si va a tener mucho o poco dolor en el postoperatorio. O sea, todo eso es tu responsabilidad. Y normalmente de lo que se trata es de decir, se acabó el procedimiento, ya desperté al paciente o lo entrego en un lugar donde lo cuiden para mí y yo no tengo más compromiso, y eso es una falsedad absoluta. En la actualidad muchas de las residencias, por lo menos en el Instituto Nacional de la Nutrición donde yo me entrené, se llaman anestesiología y medicina perioperatoria, y ese es exactamente el sentido del decir el anestesiólogo no tiene nada más un tiempo limitado en la participación como parte del equipo de salud, sino que tiene que intervenir desde antes y ser responsable del proceso postoperatorio, porque muchas veces se complican porque hicimos algo mal durante el caso. De acuerdo. Por cuestiones de tiempo quiero hacerle una última pregunta, en la que para mi muy particular forma de pensar es sumamente importante la consulta preanestésica, que yo he luchado muchísimo aquí en Chiapas porque se dé, y son topes contra la pared, que no es exclusivo de Chiapas, sabemos que es de todo el país. Pero bien, trato de hacer las cosas tal y como me eduqué en anestesiología. Pero en esa consulta preanestésica quiero enlazar esta consulta preanestésica con parte de unas de tus diapositivas que presentaste ahorita en el curso. Presentaste parte, así muy rápido, el manejo de la vía aérea. Yo considero que hay pacientes que, y está escrito en la literatura, hay pacientes que no son intubables, hay pacientes que no son ventilables, hay pacientes que nos meten en un problema serio de salud por cuestiones anatómicas, por cuestiones de trauma, etcétera. ¿Qué opinión te merece desde tu punto de vista que hay un paciente con manejo de vía aérea difícil y no hay consulta preanestésica, no hay una valoración previa? Pues es una tragedia, ¿no? Es una tragedia que puede terminar con la muerte del paciente o el daño cerebral grave, y puede dejarte atrás de las rejas o con una demanda multimillonaria. Y eso es responsabilidad esencialmente del anestesiólogo. Y esto, lo que estás mencionando tiene mucha trascendencia. Desde luego no hay predictores absolutos de una vía aérea difícil. Tú puedes valorar al paciente y decir, se me hace que tiene un Mallampati 1, las cosas están muy sencillas, y a la hora de la hora no ser tal cual. Yo creo que por lo general tú tienes bastante oportunidad de diagnosticar al paciente difícil de intubar, difícil de ventilar, y prepararte para hacer las cosas que se deben de hacer, tener asistencia. Si lo quieres hacer tú solo está mal, tienes que tener un compañero que sepa las cosas, no una enfermera, no un residente, no un interno, un anestesiólogo que te esté ayudando. 2, todo el equipo necesario, desde videolaringoscopios, endoscopios, cánulas y eventualmente la mascarilla laringe, que de repente puede ser salvadora en muchos de estos casos, aunque no siempre. De acuerdo, te hago un breve comentario al respecto, y qué bueno que lo dices, Vamos por la Salud, porque reitero, cuando yo llego a Chiapas hace 18 años como especialista, pugné mucho por entrar mínimo 2 anestesiólogos. Lamentablemente aquí dicen, bueno, ¿qué no sabes? ¿O te falta experiencia? ¿O por qué 2? No, ni uno sabe más que otro, cada quien tiene lo suyo, lo que hace falta son manos a la obra.
haber una urgencia. Bueno, por cuestiones de tiempo yo te quisiera pedir un favor, que nos dieras a nuestros radioescuchas un mensaje de medicina preventiva en anestesiología. Bueno, repito, es mejor prevenir que tratar de remediar. Y esto se aplica a todas las ramas de la ciencia y desde luego en medicina tiene una validez comprobada, hablando por ejemplo de las vacunas, en donde si inviertes en vacunas te quitas muchísimos problemas. Aquí si inviertes en educación, porque parte de todo esto es educación. Si tú educas no solamente al médico, sino al público en general, que tienen que ser bien valorados antes de someterse a una intervención quirúrgica, estás haciendo un gran paso. Y desde luego, no hay nada mejor como que tú deposites la confianza en un médico, que sabes que de sus manos y de su conocimiento depende tu vida, porque de otra manera es muy fría la relación que puedes establecer. Por eso todo el mundo se acuerda del nombre de su cirujano, pero nadie se acuerda del nombre del anestesiólogo, porque no lo conocen. Llegas ya vestido de quirófano y con una actitud fría, a lo mejor tienes prisa, a lo mejor tienes muchos otros casos, y la verdad, la parte de calidez humana de la medicina se pierde si tú no tienes una entrevista entre anestesiólogos. De acuerdo, pues estimados radioescuchas, le agradezco al doctor Guillermo Castarena que haya aceptado estar en el programa de Vamos por la Salud de la nueva 94.7 FM, y por supuesto, doctor Castarena, quedan abiertos los micrófonos de este programa de la radiodifusora para que continuemos. Veremos la manera de darle una continuidad a esta vía telefónica, si nos hiciera el favor de marcar ya estando en la Ciudad de México y poder platicar, porque considero que tenemos muchos temas que nos podrían ayudar a todos nuestros radioescuchas en función de la medicina preventiva. Muchísimas gracias por la invitación y mucho éxito en el programa. Gracias.